Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutomat.es, Matemáticas para la ESO. Soy Daniel y hoy vamos a ver un vídeo sobre cómo resolver ecuaciones cuando contienen denominadores, ecuaciones con fracciones. Vamos a empezar con algunos casos sencillos en donde aparecen fracciones en las ecuaciones y que ya sabemos resolver. En este primer caso tenemos dos fracciones que están igualadas. Si recordamos el tema de las fracciones, decíamos que estas dos fracciones son equivalentes. Y para resolverlas utilizábamos la técnica de la regla de 3. Pasábamos el 10 multiplicando al otro lado y nos quedaba 10 por 4 dividido entre 5 igual a 8. Por otra parte, también habíamos visto cómo resolver ecuaciones en donde en uno de los lados hay un único denominador que lo abarca todo. De esta manera podíamos multiplicar por 3 a ambos lados para conseguir eliminar el 3 del lado de la izquierda y que apareciera en el lado de la derecha multiplicando. Así nos quedaba que x más 4 tenía que ser 12. A partir de aquí es sencillo resolver restando 4 de ambos lados. Para poder resolver casos más complejos, necesitamos recordar algunas propiedades de las fracciones que nos puedan ser de utilidad para poderlas aplicar a las ecuaciones. Empezaremos viendo o recordando cómo se multiplicaba un número por una fracción. Cuando teníamos que multiplicar un número por una fracción, recordábamos que el número se multiplicaba por el de arriba. Era como si debajo del 15 hubiera un 1 y entonces el 15 se multiplica por 7 y el 1 por 3. Al final, después de hacer muchos de estos, te das cuenta de que es el número que multiplica el que pasa directamente arriba a multiplicarse. Después hacíamos la división del resultado si es que se podía. En este caso sí que se puede. Entonces al dividir nos queda un número entero. Si nos fijamos bien en la estructura, podemos ver que una vez que hemos llegado a este punto, ¿qué ocurre si en vez de primero multiplicar y después dividir, primero dividimos el 15 entre 3 y luego multiplicamos? Al fin y al cabo, la multiplicación y la división son propiedades que están al mismo nivel dentro de la jerarquía de operaciones, así que se pueden hacer en el mismo momento. Al dividir entre 15 entre 3 nos queda 5. Y 5 por 7 es 35. Vemos que el resultado no va a cambiar por hacer primero la división y después la multiplicación. Justamente esta propiedad es la que vamos a aprovechar. Y esta propiedad se podrá aplicar siempre y cuando el número que multipliquemos sea múltiplo del denominador que tenía la fracción, para que esta división sea un número entero y tenga sentido hacer esta división antes que la fracción. Vamos a ver cómo aplicamos esto a casos en donde aparezcan expresiones algebraicas. Si en lugar de primero multiplicar 15 por 2x, dividimos primero 15 entre 3, entonces ese resultado es 5. Y ahora ya 5 por 2x es 10x. Un caso que también nos aparecerá frecuentemente cuando realizamos ecuaciones con fracciones es cuando el numerador de la fracción contiene una suma o una resta. Es importante entender la jerarquía de operaciones en estas situaciones. Primero debe hacerse la suma de arriba y después se hace la división. Esto se debe a que este tipo de representación equivale a tener aquí escrito un paréntesis. Dicho paréntesis no se escribe porque ya la barra de la fracción nos está indicando que la operación que está en la parte de arriba debe hacerse primero y por tanto tiene prioridad. Cuando nos encontramos con este tipo de expresiones, donde tenemos una fracción, donde en la parte superior, en el numerador, hay una operación matemática, una suma o una resta, y sabemos que por lo tanto tiene prioridad, no podemos hacer primero la división, pero a la hora de multiplicar estas fracciones por un número, debemos recordar que este número que está delante de la fracción está multiplicando a todo lo que hay en la parte de arriba, no solamente a la x. Es como si hubiera un paréntesis. Veis que en esta parte sí que hemos necesitado escribir ese paréntesis, ya que el 2 multiplica a todo lo que hay en la parte de arriba. Después podíamos resolver el paréntesis utilizando la propiedad distributiva. Vamos a ver cuál es el caso que nosotros vamos a utilizar frecuentemente, y es cuando el número que multiplica a la fracción es un múltiplo del denominador de la fracción. En ese caso, en lugar de primero multiplicar y después hacer la división, como sí que podemos dividir menos 6 entre 3, primero hacemos la división, nos da menos 2, y después multiplicamos por todo el numerador. Aplicamos la propiedad distributiva y obtenemos una fracción equivalente simplificada. ¿Cómo podemos aplicar esto para simplificar o resolver ecuaciones con denominadores? Pues lo mejor es verlo con un ejemplo. Lo que vamos a hacer es multiplicar
a ambos lados, tanto el lado izquierdo de la ecuación como el lado derecho de la ecuación, por un número que nos permita eliminar estos denominadores. Y ese número debe ser un múltiplo de 2. ¿Qué mejor múltiplo de 2 que el propio 2? Multiplicando a izquierda y a derecha por el número 2, y aplicando ahora la propiedad distributiva voy a multiplicar 2 por 3, 2 por menos x, y cuando llegue a multiplicar 2 por x medios, recordamos que si primero dividimos, 2 entre 2 queda 1 y me queda la x ya sin denominador. Para poder aplicar esto hay que hacerlo en los dos sitios. Recordemos que podemos obtener una ecuación equivalente siempre y cuando hagamos la misma operación a ambos lados de la ecuación. Entonces, si multiplicamos por 2 a ambos lados, también tiene que ser en el lado derecho, así que 2 por 5, 10. De esta manera me queda una ecuación donde ya no hay denominadores. Después nos quedaría nada más que resolver esta ecuación, que ya es bastante más sencilla. Pasamos el 6 al lado derecho, operamos a ambos lados y cambiamos el signo para obtener que x es menos 4. Vamos a ver otro ejemplo un poquito más complicado. En este caso, ¿cuál es el número por el que tengo que multiplicar a ambos lados para poder eliminar los denominadores? Pues muy sencillo, cuando solo hay un denominador, ese es el número que vamos a utilizar. En este caso multiplicamos por 3 a ambos lados. 3 por 2 es 6 y al multiplicar 3 por esta fracción, los denominadores se van y me queda una expresión como esta. También hay que multiplicar al lado derecho por 3, 3 por 4 es 12 y ahora tengo ya una ecuación sin denominadores. Fijémonos cómo este signo menos está afectando a todo el numerador. Es como si aquí hubiera un paréntesis, no lo debo olvidar, porque si no, solo se vería afectada la x y no el menos 1. Y este menos 1 también va a cambiar de signo cuando quitemos el paréntesis. Así al resolver me quedaría positivo. Resolver esta ecuación es bastante sencillo, así que vemos que al final la solución es x igual a menos 5. ¿Qué ocurre en casos en donde tenemos varios denominadores distintos? Pues bien, se trata de buscar por qué número hay que multiplicar ambos lados para que todos los denominadores se vayan al hacer la división. Para ello debemos encontrar un número que sea múltiplo de todos los denominadores. ¿Qué mejor múltiplo de todos los denominadores que el mínimo común múltiplo? Para hallar el mínimo común múltiplo de todos los denominadores aplicamos la técnica que más nos guste o que más apropiada veamos para la situación. Factorizamos, encontramos que el mínimo común múltiplo de 5, de 4 y de 10 es 20. Multiplicando por 20 ambos lados de la ecuación, recordemos que son los dos lados y todos los términos de ambos lados los que hay que multiplicar por 20. Luego aplicamos la propiedad distributiva y multiplicamos 20 por 3x partido de 5, pero para hacer esta multiplicación primero dividimos entre 5 y después multiplicamos por el numerador. 20 entre 5 es 4, 20 entre 4 es 5, 20 por x es 20x, 20 entre 10 es 2, luego multiplicamos por el numerador correspondiente y 20 entre 5 es 4, que multiplicamos por 1, que es el numerador de la última fracción. Después hacemos las multiplicaciones que están aquí indicadas. Ahora tenemos una ecuación donde ya no hay denominadores. Ahora simplemente hay que transponer los términos y realizar las operaciones sencillas que ya conocemos para resolver la ecuación. Así obtenemos que la solución final es que x es un sexto. Veamos otro ejemplo. Recordamos los pasos. Primero se trata de encontrar por qué número hay que multiplicar todo para que los denominadores se vayan. Preferentemente el mínimo común múltiplo, aunque valdría cualquier otro múltiplo común de 5 y de 2 en este caso. Este caso es muy sencillo, mínimo común múltiplo de 5 y de 2 es 10, así que si multiplicamos por 10 a ambos lados, es decir, si multiplicamos por 10 todos los sumandos de la ecuación, al multiplicar por 10 3x partido de 5 nos queda 2, y 2 por 3x es 6, 10 por 1 es 10, 10 por x, 10x, y 10 entre 2, 5 por el numerador. He mantenido el paréntesis para recordar que efectivamente este menos 5 va a afectar a los dos miembros de la suma del numerador. Quitamos el paréntesis realizando estas multiplicaciones. Y, muy importante, cuando delante de una fracción con una suma hay un signo negativo, ese signo afecta a los dos elementos de la suma. Vamos a ver cómo este signo ha cambiado. Aquí era positivo y aquí, sin embargo, abajo ya es negativo. Bien, transponemos términos y terminamos de resolver la ecuación. Por los métodos que ya conocemos, al final de todo nos queda que x es igual a 5. El paso clave es elegir el número apropiado
para que desaparezcan los denominadores. Y ese número apropiado es el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. Vamos a aplicar esto a un problema. A una reunión internacional de matemáticos acuden gran cantidad de personas. Este año se sabe que 2 de cada 9 son europeos, 3 de cada 5 son asiáticos, la cuarta parte son norteamericanos y los 41 restantes son del resto del mundo. ¿Cuántas personas asistieron a la convención? 2 de cada 9 es una fracción, que es 2 novenos. 3 de cada 10 son 3 décimos. La cuarta parte es un cuarto. Y todas estas 3 fracciones se refieren al total de las personas que asistieron a la convención, que justamente es el número que no conozco y me gustaría conocer. Entonces, los asistentes, es un número que no conozco, le voy a llamar X. Y ahora voy a expresar cada una de las otras cantidades que aparecen en el problema en función de X. Por ejemplo, los europeos son 2 novenos del total. Los asiáticos son 3 décimos del total. Los norteamericanos, un cuarto del total. Y el resto del mundo hay 41 personas. 2 novenos del total es 2 novenos de X. 2 novenos por X, 2 novenos partido, 2X partido de 9. 3 décimos del total, pues 3 décimos por X. Y un cuarto del total, pues un cuarto por X. X partido de 4, el total dividido entre 4. De esta manera tengo expresada cuántos europeos hay, cuántos asiáticos hay, cuántos norteamericanos hay y cuántos del resto del mundo. Todos juntos, las 4 cantidades sumadas me tienen que dar el total de asistentes, porque no hay más gente. Así que los europeos, más los asiáticos, más los norteamericanos, más el resto del mundo, igual a X al total. Ya tengo la ecuación planteada. ¿Cómo resolvemos esto? Bien, pues se trata de encontrar cuál es el mínimo común múltiplo de 9, de 10 y de 4 para multiplicar ambos lados de la ecuación por ese número que encontremos y eliminar así los denominadores. Bien, si nos entretenemos un poquito en calcular el mínimo común múltiplo, encontramos que es 180. Multiplicamos por 180 ambos lados, aplicando lo que vimos en una parte anterior de este vídeo. 180, en vez de multiplicarlo por la fracción, dividimos primero entre cada uno de los denominadores y luego multiplicamos por el numerador. 180 entre 9 es 20. 20 por 2x, 40x. 180 entre 10 es 18. 18 por 3x, 54x. 180 entre 4 es 45. 45 por x, pues 45x. 180 por 41 es 7380. Y 180 por x es 180x. Ahora tengo una ecuación en donde ya no aparece ningún tipo de denominador. Transponemos los términos que tengan x a un lado y los números al otro. Operamos en ambos lados, pasamos el menos 41 dividiendo y nos queda que el total de asistentes es 180. En este caso casualmente coincide con el mínimo común múltiplo, pero no tendría por qué haber sido así. Ahora respondemos a la pregunta, ¿cuántas personas asistieron a la convención? Pues bien, asistieron X personas y X es 180, así que asistieron 180 personas. Espero que os haya servido y no olvides dejar tus comentarios y suscribirte al canal para ver nuevos vídeos. Hasta pronto.